Sabes, esta mañana yo quiero compartir contigo un tema, y el tema que tenemos para compartir contigo se llama así: el Evangelio. ¿Cuál es tu reacción? El Evangelio, ¿cuál es tu reacción? Me ha tocado ver distintas reacciones de seres humanos, de familias, de culturas al favor del Evangelio. Todo ser humano toma una posición, toda persona toma una posición, y hay quien está a favor, quien está en contra. Hay distintas posiciones siempre, y quiero llevarte al capítulo número 8 del libro de los Hechos. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Hay 10 protagonistas, hay 10 personas que sobresalen, hay 10 personalidades, o hay distintas posiciones con respecto al Evangelio. Así que en el Evangelio, ¿cuál es tu reacción? ¿Cómo tú respondes a esto? Así que voy a enumerarte los 10 para que tengas el contexto de los 10, y después vamos a ir cada uno de ellos desarrollando su patrón de conducta. Y yo quiero invitarte para que tú te clasifiques quizás en uno de estos 10 y digas: wow, aquí esta reacción se identifica conmigo. Quiero decirte que hace poquito, esta semana, tuve una clase de teología, la teología del Espíritu Santo, y me asombró muchísimo cómo el doctor nos llevó en la clase a una posición que tiene que ver cómo el Espíritu Santo desarrolla la teología en el Evangelio según San Lucas y también en el libro de los Hechos. A veces pensamos que el libro de los Hechos es solamente un libro histórico, pero hay teología, ¿verdad? La teología lucana, que se conoce porque escribió San Lucas y escribió el libro de los Hechos. Así que el Espíritu Santo, hay una vista preciosa cómo Dios trabaja en la humanidad, y aquí lo vamos a ver. Así que te invito a ir por estos 10 personajes. Voy a numerártelos, voy a enunciártelos, y después volvemos a cada uno de ellos. El primero de ellos es Saulo de Tarso. El segundo de ellos es el grupo de los apóstoles que estaban en Jerusalén y que no fueron dispersos. El tercero de ellos es Esteban, que fue el primer mártir del Evangelio. El cuarto de ellos es Felipe, otro de los diáconos, ¿verdad?, que fue enviado a predicar. El quinto es Simón, que era un mago que ejercía la magia en aquella ciudad. El sexto es el apóstol Pedro. El séptimo es Juan, Pedro y Juan los apóstoles. El 8 es un ángel del Señor. ¡Wow! Ángeles que también forman parte en esto. El 9 es un etíope, es un eunuco que se le conoce aquí, era un funcionario. Y el número 10 es el Espíritu Santo. Así que te los dije muy rapidito, pero yo quiero ir por cada uno de ellos. ¿Cómo es tu reacción con respecto al Evangelio? ¿Sabes? Yo creo que el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Esa es la intención de Dios, que toda la sociedad escuche el precioso Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ese estilo de vida, ese cambio de posición espiritual, ese traslado del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y que cada persona de una manera consciente pueda tomar una decisión. Es pues el reto de cada predicador poder llevar el mensaje de manera clara, de manera pura, para que cada oyente pueda tomar una decisión: sí acepto, no acepto, ¿verdad? El deseo de todo predicador es que todos vengamos al conocimiento de Dios y que tomemos una posición a favor del Evangelio. En el Evangelio se produce un nuevo nacimiento espiritual. En el Evangelio somos transformados desde nuestro interior. En el Evangelio, ¿sabes algo muy importante? Jesucristo nos traslada, ¿verdad?, del poder de las tinieblas al reino de su amado Hijo, y somos también edificados como una persona espiritual. Muchas personas en este tiempo están pasando por vacío, están pasando por temor, están pasando por depresión, están pasando por una angustia, porque ante un mínimo problema del cual no podemos controlar,
se nota inmediatamente que no tienes una fe, no tienes un soporte espiritual. Pero para eso apareció el Hijo de Dios, dice la palabra de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que cuando nace la iglesia, capítulo 2 del libro de Hechos, se empieza a desarrollar ese mover vivo, ese mover que toma vida de personas que se convierten a Jesucristo. Personas que pensaban que iban a ser destinadas para mesas, para servir las mesas, se vuelven protagonistas. Personas que creían que tenían una posición radical por causa de la religión, fueron transformados a favor de Dios. Así que prepárate, ¿estás listo? Vamos por ellos. Mira lo que dice así. Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era una persona, era un estudiante recién graduado de filosofía, de la ley, era una persona que se había transformado por su religión en un opositor del evangelio. Saulo de Tarso representa a ese tipo de persona que cuando tú le presentas el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pone una barrera absoluta de rechazo. ¿Te has encontrado con alguien así? Bueno, Saulo de Tarso era un perseguidor de la iglesia. La iglesia, por motivo de lo que él hacía, fue esparcida por toda Judea y Samaria. Así que la Biblia dice ahí en el versículo 1 de este capítulo 8 que él asolaba a la iglesia, que entraba casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los llevaba a la cárcel. Tenía tal influencia en ese momento, ¿verdad? Saulo, que era una persona que dominaba y cegado por su religión, tenía una opinión contraria a la iglesia. Pero déjame decirte, quizás tú tienes un carácter parecido al de Saulo de Tarso, y quizás este día, por toda tu historia, has rechazado el evangelio. Saulo de Tarso era así, pero Saulo un día, camino a Damasco, la Biblia dice que se encontró con Jesús. Una luz brillante iba cabalgando, lo tumbó del caballo y en ese momento Jesús le habló a su vida. Como yo quiero que el Espíritu Santo hoy hable a tu vida. Jesús le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí el apóstol Pablo, que es Saulo de Tarso en ese momento, le dijo: ¿quién eres, Señor? Tuvo una conversión tal que después se volvió el predicador, el apóstol de aquellas personas que no eran israelitas. Saulo de Tarso es en este protagonista, es en este momento la reacción que tuvo frente a un primer contacto. ¿Sabes cómo reaccionó Saulo? De rechazo, de violencia, de atentar contra el evangelio. El segundo protagonista son los apóstoles. En esta dispersión, en esta persecución que hubo, en la primera persecución que hubo contra la iglesia, muchas personas salieron huyendo, pero los apóstoles quedaron en Jerusalén. Así que los apóstoles representan nuestro cimiento, nuestra enseñanza. Los apóstoles representan lo que tú y yo debemos seguir y aquilatar en nuestra vida. El tercer protagonista es Esteban. Esteban, que en este capítulo, en el versículo 2, es el primer mártir, que él murió apedreado. Cuando él murió, vio la gloria de Jesús. Qué triste, pero Esteban representa aquellas personas que han dado su vida por el evangelio, aquellas personas que fueron tocadas y que bastó un instante, bastó unos días, bastó no sé cuánto tiempo, corto, breve, pero Esteban con mucho gusto dio su vida a favor del evangelio. Oh, ¿sabes que la iglesia está vestida de mártires? Y que a personas como la calidad de Esteban no les ha importado nada dar su vida a favor de la causa de Jesús. El cuarto personaje que vemos es Felipe. Oh, Felipe es de mis favoritos. Felipe se fue a Samaria en esta dispersión y en la ruta fue predicando el evangelio de Jesús. Felipe es de las personas que viene el evangelio a su vida,
que lo entienden, que lo captan y que dicen, yo lo quiero para que transforme mi casa, yo lo quiero para que transforme mi vida, yo lo quiero para que transforme mi familia. El evangelio vino a Felipe, vino a su casa, vino a su esposa, vino a sus hijas. Más adelante el libro de los Hechos dice que en la casa de Felipe había dos señoritas que incluso profetizaban. ¿Sabes? Es el mejor caso, es el caso feliz cuando una familia le abre las puertas al evangelio y son transformados y son llevados a un estilo de vida sorprendente. Bueno, el quinto es un personaje muy peculiar que aparece aquí. El quinto personaje es Simón. Oh, Simón era un caso particular en esa ciudad, porque estando ahí en Samaria, Simón tenía un trabajo. Simón practicaba la magia en aquella ciudad y había tenido engañado a mucha gente, haciéndose pasar porque él era algo grande. Simón es el tipo de personas que hay mucho en la sociedad, gente que practica la magia negra, gente que a lo mejor adora o tiene un culto ahí en el ocultismo. Tienes un ídolo, tienes una imagen, adoras a la muerte o adoras a alguien, a una potestad, o por tradición en tu casa te han enseñado a prenderle una veladora a una imagen. Déjame decirte que Simón representa ese tipo de personas que no han tomado en cuenta el evangelio de Jesucristo con la seriedad que se necesita, porque Simón era un comerciante en el mundo del ocultismo. Déjame decirte que el evangelio viene también para ese tipo de personas. ¿Qué hacemos cuando esa persona recibe el evangelio, encuentra una oportunidad? Pero hay personas que ven el evangelio como una oportunidad de moda. Así que Simón se dio cuenta que estas personas que venían, como Felipe, estaban modificando su negocio. Entonces él pensaba, bueno, es magia negra, pues voy a hacer magia blanca del lado de ellos. No encontró la diferencia. Hermano, yo quiero que tú sepas que camino con Dios, todas las cosas son derechas. No hay nada oculto. No hay nada que pueda llevarte a una posición. No hay magia blanca para que tú lo sepas. Vamos a regresar a Simón en un momento. Pedro y Juan, escuchando lo que pasaba en Samaria, dice que en el versículo 15, dice que los cuales, habiendo venido a ese lugar, se encontraron a la iglesia naciente, porque Felipe estaba evangelizándolos. Así que vinieron y oraron para que recibiesen el Espíritu Santo. Oh, dice la palabra ahí en el verso 16, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos. Solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Y esto te decía hace un momento, que tenemos que ver la teología en el libro de los Hechos. Porque la teología aquí es que el Espíritu Santo viene a tu corazón como una experiencia nueva. No es lo mismo cuando tú aceptas a Cristo, ¿verdad? Y tu nombre es escrito en el libro de los cielos, sino que el bautismo con el Espíritu Santo viene a ti para producirte una actitud de servicio. Así que Pedro y Juan representan a la autoridad, a los hombres de Dios con unción, a los hombres de Dios que tienen un llamado y que están siendo guiados por el Espíritu Santo para ir y compartir el bautismo con el Espíritu Santo. No sé en qué prioridad lo tengas, pero por mucho tiempo el bautismo con el Espíritu Santo ha sido una prioridad en la iglesia pentecostal. Acabo de leer un libro que tiene que ver con el avivamiento que hubo en Azusa. Se llama el libro Azusa Street. Y por el año 1906 se produjo un avivamiento ahí en Los Ángeles, en esa calle. Los predicadores, la gente que estaba buscando de Dios, oraba día y noche. Tenían reuniones y clamaban a Dios por un avivamiento.
Y cuando el Espíritu Santo vino hacia ellos, ¿sabes? Venía gente de todos los lugares, venían gente de muchos países para recibir ese toque del Espíritu Santo. Porque cuando se derrama el Espíritu Santo, como ocurrió aquí con Pedro y con Juan, hay una experiencia especial de parte del cielo para habilitarte para el servicio. Mi opinión, ¿verdad?, es que el Espíritu Santo te habilita para servir a Dios. Y ese debe ser la meta de todo creyente. Buscar ser lleno del Espíritu de Dios, porque ahora hay una grande ola de maldad, hay una grande ola de necesidad. Y sin el Espíritu Santo solamente somos conceptos. Con el Espíritu Santo somos agentes que transforman ciudades. Con el Espíritu Santo somos como Felipe, agentes guiados en el poder de Dios para transformar, para desbaratar las obras del diablo. Así que en ese mismo concepto, en ese mismo, digamos, momento, Pedro y Juan llegaron ahí a esta ciudad. Y Pedro y Juan llegaron a esta ciudad y causó un impacto en Simón. Dice el verso 18, cuando vio Simón que por la imposición de manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, entonces les ofreció dinero. ¿Sabes? La llenura del Espíritu Santo no se adquiere por dinero. No se adquiere porque pagues por él. No se puede traficar con el Espíritu Santo. Hay aquí una enseñanza preciosa. Hay quien pisa el Evangelio y viene de un trasfondo de idolatría, de prácticas de hechicería, y que de pronto piensa que en el Evangelio también puede lograr ese poder espiritual, pensando que él tenía poder anterior. Simón pensaba que tenía poder para sanar gente, si engañaba a la gente, y cuando vio que apareció Pedro y Juan con el poder del Espíritu Santo, cuando imponían las manos sobre la iglesia, sobre gente normal, común, vamos a llamarlo así, creyentes de Samaria, la manifestación del Espíritu Santo era tan fuerte que empezaba a haber milagros, señales, prodigios. Entonces Simón, al ver eso, vio una oportunidad de negocio. ¿Sabes? Hay un tipo de persona que reacciona en el Evangelio pensando que puede vivir en el Evangelio sin abandonar sus hábitos espirituales. Como pastor, me he dado cuenta de eso, que cuando tú pisas en el Evangelio, es necesario morir a todo nuestro pasado, abandonar los hábitos que teníamos antes. Me ha tocado ser testigo que a veces en un matrimonio alguien sí desea entregarse y la otra parte del matrimonio, el cónyuge o la esposa o el esposo, pues ven el negocio del Evangelio o ven el Evangelio como una oferta que les conviene. Me conviene porque de esa manera mi esposo ya no va a tomar. Me conviene porque de esa manera entonces dice, pues acepto porque aquí hay un tema de utilidad, ¿no? Hay un business. Eso no funciona porque aceptar a Jesús en tu corazón tiene que hacer por absoluta convicción. No hay capacidad de sobornar al cielo para que venga el Espíritu Santo a tu vida. Esta mañana estamos hablando acerca del Evangelio y cuál es tu reacción frente a ello. Así que Simón representa un tipo de persona que a lo mejor en sus hábitos había caminado en el ocultismo, que tuvo la gran oportunidad. ¿Sabes qué le dijo a Pedro? Le dijo, dadme a mí también este poder. Dadme a mí también este poder para que cualquiera, donde yo ponga las manos, esa persona reciba el Espíritu Santo.
hay un interés mezquino en Simón que no ha entendido el precioso privilegio de que el ser humano pueda ser templo del Espíritu Santo. Hay una claridad en el mensaje y déjame insistir en ello. Seguir a Cristo no es un tema de buenos principios y de buenos modales. Seguir a Cristo es ser transformado desde un perseguidor como Saulo a ser una persona totalmente humilde a la presencia del Espíritu Santo. Mira, el personaje que vemos aquí es Pedro, el que había negado al Señor, pero ahora lo vemos que tocando personas hay una presencia de Dios sobre las personas, ministrando al Espíritu Santo. Hermano, esto es sorprendente, porque el Espíritu Santo en nosotros no viene para hacernos superhombres en el concepto de hacernos de mayor personalidad, de mayor imagen, para que el vecino vea, para que se... No. El Espíritu Santo viene a nuestra vida cuando nuestro yo se muere, renuncia, y cuando queremos que Dios sea glorificado en nuestra vida, cuando queremos servirle solamente al Señor. Hermano, es sorprendente. Acabo de ver un video de un predicador que me sorprende siempre que lo veo. Es David Wilkerson. Te lo recomiendo. Es aquel predicador que en los años 70, 80 escribió el libro que se llama La cruz y el puñal. ¿Lo recuerdas? Bueno, si tú no lo puedes recordar es porque eres millennial, ¿no? Pero en mis primeros años de convertido leí ese libro y yo decía, wow, qué trabajo está haciendo David Wilkerson ahí en Nueva York, rescatando personas de la drogadicción, del pecado, de la calle, y a escuchar a este hombre hablar. Hace poco se fue con el Señor y él decía que la intimidad del predicador es morir a su propio yo y permitir que Dios sea glorificado en nuestra vida. Hermano, la humildad que debemos tener ante la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida nos debe llevar a pensar que la mejor versión de nosotros mismos solamente se puede lograr cuando decidimos morir a nosotros y abandonarnos a la preciosa transformación del Espíritu Santo. Hermano, soy pentecostal, creo en la manifestación del Espíritu Santo. Creo que el Espíritu Santo es una experiencia en tu vida que trabaja contigo, que mueve en las áreas que tú necesitas ser tocado y que tú solamente y yo solamente necesitamos ponernos como un barro en las manos del alfarero, que es el Espíritu Santo. Así que el apóstol Pedro le dio una respuesta a Simón. Le dijo algo así: tu dinero perezca contigo, porque el don de Dios no se obtiene con dinero. No tienes, le dijo así, parte ni suerte en este asunto. Lo puso en su lugar. Le dijo, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Amigo, ¿cuál es tu reacción frente al Evangelio? Debe ser de un corazón recto delante de Dios. Si tu esposo ha aceptado a Cristo, tú también tienes que venir con tu 100%. Si tu esposa ha aceptado a Cristo, varón, tú también tienes que venir con tu 100%. No funciona ser cristiano nada más por apariencia. No funciona, porque, ¿sabes algo? La transformación tiene que venir desde nuestro interior. Así que le dijo el apóstol Pedro, tu dinero perezca contigo. Tu dinero perezca contigo. Arrepiéntete, le dijo así en el verso 22. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Hay una frase que le dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. El apóstol Pedro detectó en Simón
que esta persona estaba en una prisión de maldad. Hay muchas personas en nuestra sociedad que están en una prisión de maldad y que su reacción al Evangelio no ha sido realmente genuina. Su reacción a nuestro Señor Jesucristo no ha sido realmente de entrega total. Siguen a Cristo porque creen que les conviene como una buena posición moral. ¿Sabes? Es como mandar al niño a una escuela religiosa porque pensamos que ahí le van a quitar lo malo. No. El Evangelio viene a tu vida para transformarte desde tu interior. Tu interior necesita ser tocado, transformado por el poder del Espíritu Santo, lavado, regenerado en una nueva persona, transformado en tus modelos de pensamiento para que tú vivas realmente la gloriosa transformación de lo que la iglesia de Cristo está llevando a todo el mundo. Tenemos que ser más creyentes en todo el mundo, pero más creyentes de acuerdo a una condición de una verdadera transformación. No más creyentes y con la mitad de los creyentes en la prisión de maldad. No, más creyentes, pero realmente identificados con la cruz de Cristo. Así que el octavo personaje es el ángel del Señor. Porque el ángel del Señor dice ahí en el verso 26, un ángel del Señor le habló a Felipe y le dijo, levántate y vea a la calle del sur. La Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. Y aquí se puede visualizar el trabajo angelical a favor del proyecto del Evangelio. El trabajo angelical en favor de la causa de Cristo. Porque este ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y ve al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. ¿Sabes? Los ángeles, las huestes espirituales, todo está alineado en el cielo para que el Evangelio sea predicado, el Evangelio llegue a toda persona y toda persona pueda tomar una reacción favorable. Quizás tú no lo has percibido, pero quizás estás oyendo este mensaje o esta transmisión porque un ángel está te está llevando a que en este día seamos como tú, Felipe. Somos tu Felipe en esta mañana llevándote el Evangelio. Así que dice la palabra de Dios que Felipe obedientemente fue a ese lugar. Hizo un trabajo de evangelismo. ¿Sabes quién es el noveno personaje? Es un funcionario. Es un tesorero de un reino, el reino de Etiopía. Ese personaje había venido a Jerusalén, había venido para adorar. Alguna característica tenía muy especial este funcionario de Etiopía, porque venía con carruajes y tan especiales que el ángel mandó a Felipe para encontrarlo. Así que cuando venía en ese encuentro, la palabra de Dios dice en el verso 29, y el Espíritu Santo dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Ese es mi décimo protagonista en este maravilloso capítulo. El Espíritu Santo hablando a Felipe. El Espíritu Santo no es una fuerza inanimada, es una persona que cuando el discípulo, cuando el creyente decide ponerse en esta rueda de la transformación de Dios, puede escuchar la preciosa voz del Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo, ahora en un trabajo más fino, ya Felipe había seguido las instrucciones del ángel, vete al sur. Pero ahora en el detalle fino es el Espíritu Santo
interesado en este funcionario que dirige al evangelista, a Felipe. Fíjate que Felipe fue elegido como uno de los diáconos. ¿Y sabes cuál era su perfil, su currículum, sus características para servir? Él iba a ser servidor de mesas, pero el Espíritu Santo vio en él el potencial maravilloso para usarlo en esta preciosa historia. Así que Felipe se encuentra y tienen un diálogo con el etíope. Así como esta mañana estamos llegando a ti con este mensaje. Y le hizo una pregunta. Felipe le hizo una pregunta. Y la pregunta no es mandándolo al infierno, la pregunta no es de qué religión eres, la pregunta no ¿eres católico o eres testigo o eres evangélico? ¿Sabes qué le hizo la pregunta? Le dijo, ¿entiendes lo que estás leyendo? ¿Estás entendiendo lo que estás recibiendo? En ese momento el funcionario venía leyendo una historia que está en el libro de Isaías, que precisamente habla del momento del Monte Calvario. Es el pasaje que se encuentra en Isaías 53, que no te voy a llevar en este momento, pero lo que trato de decirte es que hay historias en paralelo que aquí cruzan, que aquí se encaminan o que aquí se visualizan. Por un lado veo a Felipe interactuando, pero también veo la intención del Espíritu Santo por ir a buscar a este funcionario. Y yo creo que el Espíritu Santo desea hablar a tu vida y hacerte esa pregunta. ¿Estás entendiendo de lo que se trata el Evangelio? ¿Estás entendiendo que Dios quiere trasladarte de esa lucha espiritual, trasladarte del poder de las tinieblas al reino de Jesucristo? Decirte que dejes de hacer lo malo y que te conviertas al Dios vivo. Arrancarte del estado de depresión, de vicios, de maldad y trasladarte al reino de Dios. ¿Entiendes lo que lees? Esta es la pregunta. ¿Entiendes lo que lees? En otras palabras, ¿estás entendiendo el mensaje de Dios que en este momento de tu vida estás percibiendo? La respuesta de este funcionario fue totalmente sincera, fue totalmente frontal. Y le dijo esta respuesta. ¿Y cómo podré entender si no hay quien me enseñe? ¿Cómo podré entender si no hay quien me enseñe? Este funcionario venía de celebrar un rito, pero no tenía a Dios en su corazón. Tenía una hambre profunda de Dios, pero en ese momento estaba como un velo sobre su vida y no había manera de descubrirlo. Pero cuando viene el Evangelio a través de su mensajero, que en este caso es Felipe, empieza a abrir una puerta, porque la palabra de Dios dice que es el Espíritu Santo el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Así que déjame decirte que si el bautismo con el Espíritu Santo vino sobre Felipe, es porque el Espíritu Santo estaba ahí en Felipe. Y entonces está interactuando Dios a través de Felipe con el funcionario y le está en ese momento hablando una palabra profunda a su vida. Yo oro porque en este momento el Espíritu Santo te esté diciendo, deja de hacer lo malo y camina por mis caminos. Deja de hacer lo malo y camina por mis caminos. Perfecciónate en mí, perfecciónate en mi palabra, perfecciónate en lo que yo tengo, porque mis pensamientos son más elevados que tus pensamientos. Oh, hermano. Así que la Biblia dice que Felipe le empezó a explicar pasito a pasito el Evangelio de Jesús. A tal punto que en el camino en el que iban, se encontraron un arroyo, un pequeño arroyo de agua. Y este funcionario, me cae muy bien, yo lo quiero saludar en el cielo, ¿verdad? Al ser tesorero, a tener un cargo por ahí, ¿verdad? Bien importante.
Dice que este funcionario de Candace le dijo a Felipe: aquí hay agua, aquí hay agua, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Hermano, amigo, aquí hay agua significa yo quiero un cambio en mi vida. Aquí hay agua, yo ya entendí el evangelio. Aquí hay agua, yo quiero manifestar mi conducta de que yo a partir de hoy hago un cambio en mi corazón. Y la respuesta del cielo, la respuesta de Dios vino para él y le dijo: si tú crees de todo corazón, bien puedes. Amigo y hermano, camino en el evangelio solamente se puede abrir con una puerta: creer de todo corazón. Cuando tú abres esa puerta y la abres a través de creer de todo corazón, tras esa puerta entrarás al reino de Dios. Dios te considerará su hijo, te dará permiso de sentarte a su mesa, te dará permiso de tomar lo que tú quieres como hijo y te dará permiso de que tú hables con él. Y como garantía te dará al Espíritu Santo en tu vida, como lo hizo con Felipe. Así que la respuesta del cielo fue: si puedes creer de todo corazón, el bautismo es entonces una reacción humana, un acto de convicción del sentido de pertenencia que tenemos a Jesucristo. Es el hecho de haber sentido ese impacto de Dios en tu vida, ese cambio en tu corazón, ese señal de convicción de que yo me arrepiento de todo lo malo que he hecho y quiero empezar una nueva vida. El bautismo no es que te pone en una posición de salvo. El bautismo es porque ya te pusiste tú al abrir la puerta en la posición de salvo. Cuando el Espíritu Santo ya vino a tu vida, cuando Dios ha perdonado tus pecados, cuando tu nombre está inscrito en el libro de la vida, cuando tú estás listo para empezar una nueva vida con Cristo Jesús. Es un estilo de vida donde la mente de Dios está colocada en tu corazón, donde los mandamientos viven aquí en tu vida y tu régimen de vida es distinto ahora con Cristo Jesús. Así que ese momento tan definitivo, ese momento tan cúspide, es el momento, es la primera misión que tiene el Espíritu Santo sobre ti. Llevarte por convicción a una decisión de retroalimentar al cielo a través de un bautismo. Así que se bajaron del carro, detuvieron el carro y en ese momento ese funcionario fue bautizado. Fue bautizado dando un testimonio público de que ahora regresaba de Jerusalén ya no como un religioso, ahora regresaba como un soldado de Jesucristo. Oh, hermano, qué contraste, ¿verdad?, de Simón con este funcionario. Pero déjame decirte que el personaje o la persona más relevante de estos 10 es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo tiene el plan maestro. El Espíritu Santo tiene el Gantt perfecto para que en la tarea 1 ocurra algo, para que en la tarea 2 se cumpla y para que en la tarea 3 tú lleves al punto de ser totalmente cuestionado si le quieres entregar tu vida a Dios. Yo concluyo aquí y déjame decirte que la teología está revelada en la palabra para que tú y yo sepamos de Dios. Este día, ¿cuál personaje te puede clasificar? A lo mejor dices: no, a mí ninguno. A lo mejor el apóstol Pablo
en la etapa que él no era creyente, era un perseguidor, era un opuesto, alguien que siempre criticaba, alguien que no estaba de acuerdo. O puede ser como los apóstoles, una persona madura, centrada, que estás predicando. O puede ser una persona dinámica, como lo fue el mismo Felipe que llevó el evangelio. O puede ser un personaje como este funcionario que ese día vino a nacer en la familia de Cristo. Puede ser, ¿verdad?, un personaje que está a favor del evangelio, o puede ser un personaje que no estás a favor del evangelio. Pero lo que yo entiendo aquí, que solamente hay una posición de ganancia, y la posición de ganancia es que tú vivas ahí donde vive el Espíritu Santo. Que Dios bendiga tu vida. Y como todo predicador, como todo pastor, mi interés es que tú hagas un compromiso con Dios. Así que Felipe le dijo a ese funcionario: ¿entiendes lo que has leído? Y le explicó el evangelio. No hay otro Salvador dado al mundo que Jesucristo. No hay nadie que te pueda arrancar del pecado, de la maldad, de las tinieblas, sino Jesucristo. Todo es posible si tú te arrepientes y por convicción le sigues a Él. ¿Quieres hacer una oración esta mañana? Iglesia, ayúdame a orar, porque quizás en esta mañana hay alguien conectado, hay alguien que está visualizando esto y que tienes una duda de que si esto es un producto más. No es un producto más. Este es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, expuesto en labios de esta humilde persona, pero que tienen su intención de todo corazón que tú camines con Dios. Padre, yo te pido esta mañana que tú hagas salvación, que en este día alguien de los que están aquí viendo la transmisión sean tocados por el poder de tu Espíritu Santo. Señor, esta mañana yo soy el conducto, como fue Felipe, de hacerle esta pregunta, de hacerle este cuestionamiento a esta persona que está detrás de este dispositivo, para hacerle la pregunta, que si quieres entregar tu vida a Dios, ¿cuál es tu posición? ¿Cuál es tu reacción frente al evangelio? Esta mañana oro porque tú le rindas tu vida al Señor. ¿Cómo lo haces? Sígueme en esta oración. Padre, esta mañana yo te entrego mi vida, como aquel día lo hizo este funcionario etíope. Padre, yo te pido que tú entres a mi corazón, que perdones mis pecados y que tú me transformes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Ahora yo quiero orar por ti. Quizás eres un creyente, eres un hombre fiel, eres un hombre que busca de Dios. Ahora, ¿por qué no te transformas como un Felipe? El Espíritu Santo te está buscando para llenarte, para que tú seas un servidor. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por servidores, por gente que conoce el evangelio, pero que tiene boca cerrada, que no tiene actitud de servicio, para que tú lo despiertes, porque es el tiempo que la iglesia haga su trabajo de evangelizar a esta ciudad, porque es el tiempo que la iglesia se levante para hablar del evangelio. Y en esta hora, Señor, en el nombre de Jesús, destapamos aquí evangelistas, destapamos Felipes, destapamos gente, destapamos como Juan, como el apóstol Juan, como el apóstol Pedro, personas ungidas que pueden poner las manos para que existan, para que haya una manifestación del Espíritu Santo, personas de Dios que pueden poner sus manos sobre los enfermos para que estos reciban sanidad, personas como el apóstol Pedro que puede tener un discernimiento para hablar frontalmente a las personas que están caminando en el ocultismo. Y en esta hora, Padre, yo oro para que en este grupo, para que en esta iglesia, para que en esta transmisión los que estamos aquí reciban un toque del poder del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús yo lo creo. Yo me levanto esta mañana para decirte que en el nombre de Jesús es tiempo de ganar personas para Cristo. Oh, yo lo creo así. En el nombre de Jesús, amén. Si tú aceptaste a Jesús, déjame decirte que tenemos una enseñanza en línea a las 11 de la mañana, de 11 a 12. Es un curso para nuevos convertidos. Yo te invito, voy a estar compartiendo ese curso juntamente con 5 personas más de la iglesia. Yo te hago esta invitación para que tú no dejes perder esta semilla, el
funcionario de Candace tuvo un instructor por varias horas que le instruyó de manera correcta. Así que yo también quiero desafiar tu vida para que tú te conviertas en un discípulo y aprendas todos estos pasos. Son 12 pasos para caminar en el Evangelio. Que Dios te bendiga. Nos vemos muy pronto. Acuérdate que tenemos un masterclass los viernes a las 8. Te esperamos. Hasta pronto.